Capítulo 493. Niños. Con el teléfono en modo altavoz, Xiao Heu oyó claramente las palabras de Chen He. Cuando oyó a Chen He pedirle al fantasma que le perdonara, sus manos se tensaron. Siempre había sentido que era una persona con mala suerte. No importaba, donde fuera, había sido un problema para los demás, así fue en los apartamentos Fan Hua, y así había seguido siendo cuando se mudó a la casa encantada. Sin embargo, aún así, su jefe no se había quejado ni una sola vez de él. De hecho, dijo algo así en el momento crucial. La lluvia caía con intensidad, pero su corazón estaba cálido. Sentía que había encontrado un hogar en Hujiang. La mujer del impermeable también oyó a Chen He. Se quedó de pie bajo la lluvia y su cuerpo volvió lentamente a la normalidad. La lluvia resbaló por su impermeable rojo sangre. Después de un largo rato, la mujer giró la cabeza para mirar al teléfono. Se inclinó cerca del altavoz y preguntó. ¿Ha visto a mi hijo? Dejaré que se reúna con su hijo dentro de una semana. Prometió Chen He. La mujer no dijo nada más. Bajó lentamente la cabeza y salió de la planta de agua dulce del este de Hujiang con la chaqueta de Xiao Heu. Parecía que se dirigía a la siguiente parada. Al ver la desaparición de la mujer, Xiao Heu se deslizó hasta el suelo embarrado como si todas sus energías lo hubieran abandonado. Jefe, se fue. Estoy salvado. La voz de Xiao Heu temblaba ya que acababa de sobrevivir a una prueba imposible. Quédate donde estás y busca un lugar para esconderte de la lluvia. Te iré a buscar en un rato. Además, asegúrate de que tu teléfono esté cargado y pon mi número para marcado rápido. Vale. Hablamos más tarde. Recuerda, tenemos que completar la tarea que prometimos. Después de colgar, Xiao Heu hizo lo que le habían dicho. Una vez que lo hizo todo, guardó el teléfono y caminó hacia el otro pasajero desafortunado, Huang Ling. Ya está bien. Extendió la mano hacia Huang Ling. La mujer, que estaba asustada, tardó un buen rato en agarrar la mano de Xiao Heu y levantarse del suelo. Antes de qué era eso. Huang Ling ni siquiera sabía qué decir. Sus ojos estaban llenos de terror. Le costaba creer que hacía solo 2 horas la estaban regañando en la empresa y luego se había subido a un autobús lleno de espíritus muertos para ir al campo. Yo tampoco lo sé. Vamos a esperar a mi jefe, él se lo explicará. Xiao Heu llevó a Huang Ling a la planta de tratamiento de agua y encontró un toldo para resguardarse de la lluvia. La ropa de Huang Ling estaba empapada y su maquillaje arruinado. Sin embargo, no le importaba nada de eso. Cogió su teléfono y siguió llamando a un número, pero no obtuvo respuesta. ¿Estás llamando a tu marido? Xiao Heu escuchó la conversación entre Huang Ling y su marido en el autobús. Los dos estaban discutiendo acaloradamente, e incluso Huang Ling había amenazado con divorciarse. Huang Ling asintió. Se sentía extrañamente inquieta y asustada. Esta sensación era diferente a la anterior, estaba mezclada con incertidumbre y dolor. ¿Por qué no responde? ¿Qué está haciendo? Contesta al teléfono. Xiao Heu miró a Huang Ling, que se estaba derrumbando, pero no dijo nada. En el autobús, el marido de Huang Ling había seguido llamándola, preguntándole dónde estaba y luego gritando directamente que estaba en un autobús lleno de fantasmas. Su marido no estaba en el autobús, así que ¿cómo sabía que Huang Ling estaba en un coche fúnebre? ¿Y cómo sabía que todos los pasajeros eran fantasmas? Huang Ling probablemente sabía la respuesta a ella misma, así que había estado intentando tanto contactar con su marido. Xiao Heu observó a Huang Ling en silencio. Esta mujer, que era mucho más madura que él, se apoyó en la pared y se deslizó lentamente hasta el suelo. Un rayo iluminó, y la luz se reflejó en las lágrimas y la lluvia que caían por el rostro de la mujer. Después de colgar, Chen He se quedó solo en el taller. Sacó un viejo teléfono que funcionaba con una gran tarjeta SIM. Tong Tong, el fantasma del otro extremo era un espectro rojo, ¿verdad? Tras enterarse de que Xiao Heu había tenido un accidente, Chen He invocó de inmediato al espíritu fantasma para que siguiera a Xiao Heu. El espíritu del teléfono se comportó de forma extraña. No respondió a la pregunta de Chen He y cogió el teléfono antiguo. Segundos después, Chen He recibió un mensaje del espíritu. Solo tenía 2 palabras.
No vayas. ¿Es muy peligrosa? ¿Un espectro rojo? Chen He pensó que el espíritu del teléfono no sabía mucho sobre el poder de sus fantasmas, así que intentó detenerlo. Incluso si es un espectro rojo, no pasa nada. Solo es una de ella. El espíritu del teléfono negó con la cabeza y envió otro mensaje. La he visto antes. Murió en la ciudad de Liwan, y allí es muy peligroso. Al ver el mensaje, Chen He recordó que el cadáver de ese niño también se descubrió en uno de los edificios de la ciudad de Liwan, por lo que parecía que el niño conocía bien el lugar. ¿Los fantasmas que mueren en Ciudad Liwan son distintos a los demás? Chen He sentía curiosidad por Ciudad Liwan. Antes de suicidarse, la última voluntad del Dr. Gao fue que Chen He se ocupara de la puerta que se había salido de control en Ciudad Liwan. ¿Es por la puerta que los fantasmas son distintos? El espíritu del teléfono negó con la cabeza. No parecía saber cómo describirlo. Chen He miró al niño y se sintió incómodo. Ciudad Liwan está en Yuguian Oriental, y el recuerdo que vi en el túnel también sucedió en Yuguian Oriental. En ese momento era solo un niño, y alguien intentó matarme, pero esa persona lo hizo mal. El juego que Fan Chong describió esta mañana parecía también estar ambientado en Yuguian Oriental, y el personaje principal es un niño. Espera un momento, me pareció encontrar una conexión. El hijo de la mujer del chubasquero también desapareció, en Yuguian Oriental, y el espíritu del teléfono fue secuestrado en Yuguian Oriental. De hecho, en la fotografía que me mostró el Dr. Gao, mis padres también estaban hablando con una niña con un vestido rojo en Yuguian Oriental. ¿Cómo es que parece que todo está relacionado con niños? El teléfono vibró. El espíritu del teléfono envió a Chen He otro mensaje. No lo puedo decir con seguridad, pero puedes llevarme contigo. Te ayudaré a guiar el camino. Ok. Chen He guardó el teléfono en su bolsillo y cerró la puerta. Corrió de vuelta a la casa encantada bajo la lluvia. Empaquetó ligeramente, agarró su mochila, se puso el chubasquero y salió. Chen He esperó 15 minutos hasta que encontró un taxi. A pesar de llevar puesto el chubasquero, esperar bajo la lluvia mojó su ropa. Eso aumentó su deseo de encontrar un vehículo asociado para su casa en Cantada. Primero tengo que ir a buscar a Xiao Heu. Puedo investigar Ciudad Yujiang Oriental con calma. Sentado en el taxi, Chen He se comunicó con el espíritu del teléfono con su propio móvil. Se dirigían por la ruta 104. La lluvia continuaba cayendo de forma torrencial. Cuando entraron en el campo, el número de farolas disminuyó. Era como si estuvieran conduciendo hacia una manta de oscuridad. La paz en Ciudad Yujiang Oriental parece una ilusión. La situación aquí probablemente sea mucho peor de lo que parece. Chen He nunca antes se había ocupado de una puerta que se hubiera salido de control. Miró por la ventana sin expresión. Nadie podía decir qué tenía en mente. Capítulo 494. Soy el niño al que mataste. Sentado dentro del taxi, Chen He habló 2 veces por teléfono con Xiao Heu. Después de confirmar que la mujer del chubasquero no había vuelto, suspiró aliviado. La misión principal de esta noche es llevar a Xiao Gu a casa a salvo. Trataré con Eastern Yuguian más tarde. Chen He tenía sus propias dudas. Tanto el taxista como Xiao Heu eran personas normales, y Chen He no quería meterlos en este lío. La lluvia caía sobre la ventanilla del auto y empañaba la vista. Las nubes de lluvia colgaban bajas en el cielo, y parecía que el cielo se estaba cayendo. El pronóstico del tiempo nunca ha sido preciso, dijeron que iba a ser una llovizna ligera, pero esta lluvia ha estado cayendo, ¿durante cuánto tiempo ya? El conductor era un joven. Parecía tener más o menos la misma edad que Chen He. Se concentró en conducir. Debido al clima, no se atrevió a perder la concentración. Voy a buscar a una persona y luego tomaremos tu taxi de regreso. No te preocupes, no desperdiciaremos tu tarifa. Chen He apartó la mirada. No me preocupa eso. El conductor no se dio la vuelta. ¿No crees que la lluvia de esta noche es muy extraña? Sé, cuanto más te adentras en Eastern Yujiang, más intensa se vuelve. El camino está casi inundado. ¿Qué tiene de extraño? Es solo una lluvia más fuerte. Estás siendo demasiado sensible. Bromeó Chen He. A veces,
es mejor creer algo que no hacerlo. El conductor señaló la pulsera religiosa que colgaba del espejo retrovisor. Una vez traje a un pasajero de Eastern Hyuhyang. La gente de allí es muy supersticiosa y tiene muchas reglas. Como si hay un recién nacido en la casa, el hombre tiene que pisar fuerte en la puerta antes de entrar. Si hay una pesadilla, tiene que dar la vuelta a la almohada después de despertarse. Si recibe un teléfono después de medianoche, no hable primero. Si ve algún vehículo extraño en el lugar de un accidente de tráfico, no se acerque demasiado. Inicialmente, no creía estas cosas, pero con el tiempo, te convences. Las farolas se atenuaron. El conductor miró a través de los limpiaparabrisas que pasaban y se puso nervioso. Aquí hay una leyenda urbana aterradora. Es fácil perderse si se toma el camino durante una fuerte lluvia. Parece que te diriges a casa, pero eventualmente terminarás en un lugar desconocido. ¿Existe una leyenda como esa? Chen He estaba interesado. Muchas leyendas urbanas tenían orígenes rastreables y podían basarse en la realidad en lugar de ser completamente ficticias. Aunque no ha habido grandes noticias en el este de Hyuhyang, de todas las desapariciones en Hyuhyang, el 20% ocurrieron en el este de Hyuhyang. Es como si el lugar pudiera consumir gente. Dijo el conductor sombríamente, y Chen He memorizó todo lo que dijo. Mantén los ojos en la carretera. Si nos encontramos con algo raro, llamaremos a la policía directamente. ¿Llamar a la policía? El conductor no estaba acostumbrado al salto en el pensamiento de Chen He. Supongo que eso podría funcionar. Solo te lo recuerdo por amabilidad. No vengas a deambular por el este de Hyuhyang solo por la noche. Este lugar está bastante aislado. A mitad de la oración, el conductor se cayó de repente. Entrecerró los ojos para mirar hacia adelante y de repente giró el volante. El taxi giró y Chen He se estrelló contra la puerta. No dijo nada mientras buscaba en su mochila para activar la grabadora. El auto se detuvo lentamente. El conductor jadeaba con avidez y su frente estaba cubierta de sudor. ¿Qué pasó? Había alguien parado en medio de la carretera hace un momento. Probablemente viste mal. Está lloviendo tan fuerte y está tan oscuro. ¿Quién se pararía allí en medio de la carretera? Las manos de Chen He buscaron dentro de su mochila antes de rodear algo. Eso es verdad. El conductor se limpió el sudor. Miró hacia un lado y todo lo que vio fue oscuridad. ¿Puedes describir la apariencia de la persona? ¿Llevaba un impermeable rojo? No fue nada de eso. Era solo una sombra, quizás realmente vi mal. El conductor se rascó la cabeza. Quitó la pulsera del espejo, se la puso en la muñeca y continuó conduciendo. No conduzcas tan rápido. Hay muchos ríos en el este de Yugyang. La seguridad es primero. Chen He no tenía miedo de los fantasmas, pero tenía miedo de que los fantasmas vinieran por el conductor. Si el taxi patinara en la carretera, entonces moriría dentro del vehículo. El sonido de estática hizo eco en el pequeño espacio. La lluvia fuera del auto parecía evitar intencionalmente el taxi. Los dos llegaron a salvo a la planta de agua dulce del este de Hyuhyang. Chen He pidió al conductor que esperara en la entrada. Se puso su impermeable, abrió la puerta y salió. Una vez afuera, Chen He se sintió extrañamente presionado, como si algo lo estuviera vigilando. El lugar se sentía extrañamente familiar, como si hubiera estado allí antes, quizás en el pasado o en un sueño. De pie bajo la lluvia, el sonido de la lluvia empezó a desaparecer en el fondo. Chen He frunció el ceño ligeramente mientras sacaba su teléfono para llamar a Xiao Heu. El tono de marcar entró en su oído, pero no hubo respuesta. La lluvia caía torrencialmente, pero Chen He no podía oír el sonido de la lluvia. Todo lo que oía era el tono de marcar del teléfono. Se sintió aislado del mundo. La oscuridad llegaba por todos lados, y todo lo que quedaba a su vista era la vieja puerta que conducía al interior de la planta. Movida por el viento, la puerta de acero crujió. Del interior salían las risas y los llantos de los niños. Pequeñas huellas aparecieron en los charcos de agua. Algo salió de la planta. Corrieron y saltaron antes de rodear a Chen He. Su cuerpo se congeló y el recuerdo en su corazón salió lentamente a la superficie. Cuando era joven,
Los padres de Chen He le habían recordado varias veces que no viniera al este de Yujiang, pero una de las excursiones escolares los había llevado al este de Yujiang. Cuando estaba jugando junto a una de las presas, había oído a alguien llamar su nombre. Con el acompañamiento de su maestro, habían pasado por delante del pequeño bosque y habían visto una casa roja como la sangre al final del camino. Muchos niños habían estado jugando alrededor de la casa. Estaban llorando y riendo. Se sentía extrañamente similar a ahora. Parece que muchas cosas que pasan en el este de Yujian están relacionadas con esa casa roja. ¿Podría la puerta de Liguan City estar relacionada con ella también? Los pasos avanzaron lentamente. Chen He entrecerró los ojos. Incluso con su visión yin-yang, no podía verlos claramente. Los niños parecen haberse fundido perfectamente con el ambiente. Los llantos y las risas de los niños se acercaban. Le abrazaron las piernas y lentamente se arrastraron por su cuerpo. Chen He empuñó el martillo. Justo cuando se preparaba para convocar a su yin, la escalofriante sensación desapareció. Las voces de los niños escaparon. Al mismo tiempo, una voz familiar vino de lejos. Chen Ge. Levantando la cabeza, Chen He vio una forma humana de pie dentro de la planta. Parecía tan alto como él. ¿Quién eres? ¿Yo? La sombra levantó las manos para meterlas lentamente en su pecho, y luego sacó a otro niño de su interior. El rostro del niño estaba borroso y se parecía mucho al de un joven Chen He. Su cuello estaba inclinado como si alguien se lo hubiera roto con fuerza. Soy el niño que mataste. ¿El niño que maté? Chen He arrastró el martillo y pensó durante mucho tiempo. Pero ¿cómo es que no recuerdo nada? ¿Por qué no te acercas para que pueda ver mejor tu rostro? Capítulo 495, la historia más terrorífica del este de Yujiang. La voz de Chen He era tranquila mientras interrogaba seriamente a la persona. ¿Lo has olvidado todo? Entonces te daré una pista. El niño con el rostro borroso extendió la mano para estrangular su propio cuello. En aquel momento, me engañaste para que entrara contigo en un túnel abandonado. Dijiste que habías oído a alguien llamándote por tu nombre. Sin embargo, cuando entramos en el túnel, te pusiste así a mi lado y de repente me estrangulaste el cuello. La cabeza del niño se inclinó hacia un lado y las manos le retorcieron lentamente el cuello. La cara se le puso morada y le saltaron venas en la frente. ¿Lo recuerdas ahora? En ese momento, tus dedos se introdujeron lentamente en mi piel mientras aumentabas tu fuerza. La voz del niño resonó en los oídos de Chen He y algunas imágenes aisladas aparecieron en su mente. Esta escena parecía realmente real. Para hacer las cosas más extrañas, cuando vio al niño estrangularse a sí mismo, su cuerpo se estremeció como si fuera una sensación familiar, como si el asesino fuera realmente él. ¿He matado a alguien? La lluvia le mojó el pelo. Chen He sacudió la cabeza. Se acordó de otra cosa. Antes, cuando llevó a cabo la cuarta misión de medianoche, había visto a su yo joven entrar en un túnel con un adulto. La imagen que tenía ante sus ojos le resultaba familiar, pero diferente de lo que había dicho el niño, la víctima de entonces era el propio Chen He. No era él quien mataba a alguien, sino alguien que intentaba matarle a él. Si no hubiera hecho antes esa misión de pesadilla y no hubiera visto ese recuerdo, puede que Chen He no hubiera creído realmente que era un asesino, pero su convicción se habría tambaleado. Tal vez él es el asesino, o de lo contrario no habría recordado estas cosas. Murmuró Chen He. Dio un codazo hacia el niño, tratando de acercarse. Al ver que Chen He mantenía la serenidad, el niño retiró las manos y su cabeza volvió a la normalidad. Parece que realmente lo has olvidado todo. La lluvia resbaló por la cara del chico y poco a poco se fue aclarando. La expresión de su rostro era extraña. Al verlo, Chen He sintió como si se estuviera mirando en un espejo. Fuiste tú quien me mató, me mataste con tus propias manos. Nunca olvidaré ese sentimiento, y pronto, tú también lo experimentarás. El niño se retiró lentamente, y la sombra volvió a meter al chico en su cuerpo, permaneciendo en silencio donde estaba. Chen He estaba a unos 10 metros de la sombra. Justo cuando se preparaba para acercarse, una mano muy pálida le tocó lentamente el hombro. La estática provenía de la grabadora. Su yin había aparecido de repente con una camisa roja junto a Chen He. Sacudió la cabeza, impidiendo que Chen He avanzara. ¿Es tan peligroso? Chen He tenía sus propias sospechas.
Cuando fue a mover la pierna, alguien la abrazó. Miró hacia abajo y un niño pequeño de unos 3 años tiró con fuerza de su pierna. Men Nan, Después de que el niño fuera sacado del tercer salón de los enfermos, nunca había tenido la oportunidad de regresar, o quizás Chen-He se había olvidado selectivamente de eso. Entonces, Men Nan se había quedado dentro del cómic. ¿detenido por 2 espectros rojos? Pero la sombra no se parece a un espectro rojo. Es solo una sombra. Chen-He dejó de moverse. Después de un rato, las huellas de los niños comenzaron a aparecer alrededor de la sombra. Las risas y llantos de los niños desaparecieron lentamente y la sombra comenzó a solidificarse. Cuando el último grito desapareció, la sombra miró a Chen-He. Era tan alto y grande como Chen-He. De hecho, se sentía como si fuera la sombra de Chen-He. Tú fuiste quien me mató. El cuerpo era el de un adulto, pero la voz que salía de los labios de la sombra era juvenil. Era oscura, fría y llena de resentimiento. Después de decir eso, miró más allá de Chen-He al espacio detrás de él antes de volverse para desaparecer en la lluvia. ¿Se fue, así como así? Chen-He siguió la dirección que la sombra negra había mirado antes. Bajo la luz del teléfono, pudo ver un poco su sombra cambiando a la forma de una chica. ¿Le preocupa Sanya? No parece. Parece estar preocupado por algo más. El sonido de la lluvia volvió y todo volvió a la normalidad. La lluvia bañó la tierra y la sombra negra ya había desaparecido. 2 espectros rojos me detuvieron, e incluso San ya se sintió amenazada. ¿Qué fue eso? Chen-He solo tenía un concepto cuando se trataba de fantasmas. Si era un espectro rojo, corre, si no, corre tras ellos. Ahora, había conocido un tercer tipo de fantasma, una sombra que afirmaba que Chen-He lo había matado. Este fantasma es bastante especial. Quizás las desapariciones en Hyujiang Oriental estén relacionadas con él. La historia de fantasmas más aterradora en Hyujiang Oriental mencionada por el conductor es probablemente él. La sombra se había ido, por lo que Chen-He no perdió el tiempo. Llamó a Xiao Heu y corrió hacia la planta. Xiao Gu, estoy aquí, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? La voz de Xiao Heu estaba llena de sorpresa. La persona que está parada en la puerta, ¿eres tú? Sí, ¿dónde estás? Ya estamos llegando. El teléfono colgó y Xiao Heu y una mujer, que estaban completamente empapados, salieron corriendo de un arbusto junto a la planta. Jefe, Xiao Heu estaba feliz, pero la mujer no quería seguir. Miró a Chen-He, quien sostenía el martillo bajo la lluvia, y estaba nerviosa. En medio de la nada, con la lluvia torrencial, se abrazó el pecho y su cuerpo seguía temblando. ¿Por qué hay una mujer contigo? ella era una de las pasajeras del autobús. Xiao Heu le explicó la situación de Huang Ling a Chen-He brevemente. ¿Había otros humanos vivos además de ti en el autobús? No solo estábamos la hermana Huang Ling y yo. También había un estudiante en la última fila. Me ayudó una vez en el autobús antes, no parecía una mala persona. Xiao Heu sintió arrepentimiento. Estaba demasiado lejos de él cuando me bajé, o lo habría arrastrado conmigo. Quienes te ayudaron pueden no ser humanos, y quienes te hacen daño pueden no ser fantasmas. Chen-He miró a Huang Ling durante un rato antes de hacer un gesto con la mano. El taxi está ahí mismo, vamos. De vuelta en el taxi, Chen-He se dio cuenta de que la ventana del taxi estaba cubierta con huellas de barro de niños y el pobre conductor ya se había desmayado en su asiento. No se preocupe, todavía respira. Simplemente se desmayó. Chen-He trasladó el conductor al asiento trasero y luego se paró afuera para pensar. Finalmente, se volvió hacia Xiao Heu y Huang Ling. ¿Algún de ustedes sabe conducir? Xiao Heu negó con la cabeza. Jefe, ¿usted no sabe conducir? Recuerdo que condujo la camioneta del parque la última vez. Sé cómo conducir. Chen-He hizo una pausa. Pero no, tengo licencia para conducir. El taxi está arreglado con equipo de grabación y una cámara. Si el conductor lo reporta a la policía, será muy difícil de explicar. Ajá, ¿qué tal si conduzco yo? Huang Ling caminó hacia la puerta y agregó con vacilación. Puedo llevarte de regreso, pero antes de eso, ¿te importaría venir a mi casa? Estoy preocupada por mi esposo.
Capítulo 496. No son sus llamadas. Chen He asintió con la cabeza y no rechazó la oferta. Vamos a subir al auto. Gracias. Huang Ling subió al asiento del conductor. Mi casa no está lejos de aquí, llegaremos en 10 minutos. Las luces se encendieron y Huang Ling condujo por el camino bajo la lluvia. Dentro del auto, nadie hablaba, cada uno tenía algo en mente. El taxi llegó al hogar de alquiler de Huang Ling a la 1 am. El lugar estaba desierto y cerca de Liwan City. En el pasado, la ciudad intentó expandir Dongbu Jiujiang, pero por alguna razón, se detuvieron. Este terreno de edificios a medio terminar es una de las consecuencias, y la mayoría de los inquilinos originales se han mudado debido al tráfico y las condiciones de vida. Huang Ling condujo el taxi hacia la zona residencial. En la gran área, ninguna de las luces estaban encendidas y parecía que habían entrado en un pueblo fantasma. Hace unos años, cuando el este de Jiujiang se estaba expandiendo, los bienes, raíces eran tan caros, pero ahora, el lugar está tan desierto porque solo nos quedamos los pocos que fuimos engañados. Luego de la conversación, Chen He descubrió más sobre el pasado de la mujer. Ella y su esposo juntaron su dinero hace unos años para comprar una casa en el este de Jiujiang. Inicialmente, habían estado felices por haber encontrado un buen lugar. Solo necesitaban esperar a que el desarrollo llegara al este de Jiujiang y el valor de las propiedades inmobiliarias aumentaría. Sin embargo, no mucho después de eso, el desarrollador no pudo cumplir su promesa debido a la falta de fondos y deudas. Para comprar la casa, la pareja había gastado todos sus fondos e incluso tenían algunas deudas. Trabajaron juntos con otros inquilinos para exigir una explicación a los desarrolladores, pero la apelación todavía estaba en curso. El proyecto había sido detenido, y la casa que habían comprado era un edificio que no era seguro para vivir. La pareja solo podía sobrevivir del alquiler. La vida no era fácil, y durante este periodo, el esposo tuvo un accidente. Ahora era básicamente Huang Ling quien mantenía a la familia sola. Ya llegamos. Huang Ling estacionó el auto, tomó su bolso y subió corriendo. Chen He y Xiao Heu la siguieron. En el edificio, solo las luces del primer piso estaban utilizables. Las paredes estaban oscuras, probablemente por la humedad, y había un olor a humedad en el pasillo. Jiamin. Huang Ling llegó al cuarto piso. Mientras abría la puerta con la llave, gritó hacia el interior de la habitación. Tenía miedo de que lo que le preocupaba se hubiera hecho realidad. Mirando a Huang Ling en pánico, tanto Chen He como Xiao Heu no hablaron. Desde su perspectiva, ya que el esposo de Huang Ling eligió llamar en ese momento y sabía que todos los demás pasajeros eran fantasmas, esto probaba que lo más probable era que estuviera muerto y que él mismo se había convertido en un fantasma. Las manos de Huang Ling temblaban demasiado para poder insertar la llave en el agujero, pero de repente, una voz de hombre salió desde el interior de la habitación. ¿Por qué acabas de llegar a casa? ¿Dónde has estado toda la noche? Llamé a tu empresa antes. La puerta fue abierta desde adentro, y un hombre de aspecto demacrado con una pierna rota apareció ante ellos. Jiamin. Huang Ling estaba muy extasiada cuando vio al hombre de mediana edad. Se acercó para abrazarlo, pero el hombre silenciosa pero expertamente escapó del abrazo. Estás toda mojada. ¿Qué te pasó? Te lo contaré más tarde. Es más importante que estés bien. Realmente me diste un buen susto hoy. Huang Ling se atragantó. Iré a cambiarme primero. Estos dos son mis salvadores. Los llevaré a casa más tarde. Huang Ling entró en la habitación y el hombre bloqueó la puerta, sin mostrar ninguna señal de invitar a Chen He o Xiao Heu a entrar. Chen He y Xiao Heu también tuvieron una impresión extraña del hombre. El hombre estaba vivo, así que ¿cómo se comunicó con Huang Ling por teléfono? ¿Y cómo sabía que los pasajeros del autobús eran todos fantasmas? Tu esposa se encontró con gente mala, y fuimos nosotros quienes la salvamos. Chen He echó un vistazo dentro de la habitación. La habitación estaba ordenada, y el hombre era un típico amo de casa, no había nada extraño en él. Oye. ¿Qué estás mirando? El hombre estaba muy alerta alrededor de Chen He. Lo siento,
¿Puedo pedir prestado tu teléfono? Mi teléfono se ha muerto y quiero llamar a mi familia para decirles que estoy a salvo, dijo Chen Ge. Entonces, espera aquí. El hombre cojeó de vuelta a la habitación antes de salir con un teléfono para Chen He. Gracias. Chen Ge revisó rápidamente los registros del teléfono. El hombre llamó muchas veces a la mujer, pero ninguna de las llamadas había sido atendida. ¿No fue él quien hizo las llamadas? Chen He fingió enviar algunos mensajes y luego borró el registro antes de devolverle el teléfono al hombre. Huang Ling había cambiado. La mujer del vestido informal irradiaba una belleza madura. Cariño, quédate en casa. Los llevaré de vuelta, eso es lo que les prometí. De ninguna manera. El hombre lo negó sin pensarlo. Ya es la 1 de la madrugada, me preocupa que vayas con ellos. Diles que tomen un taxi por su cuenta, nosotros pagaremos la tarifa. ¿Cómo esperas que encontremos un taxi bajo esta lluvia? ¿Cómo esperas que encontremos un taxi con esta lluvia? Chen He se giró para mirar a Huang Ling. ¿Qué piensas? Huang Ling dudó antes de salir de la habitación. Cariño, es complicado. Volveré y te lo explicaré más tarde. No te vas a ir a ninguna parte esta noche. ¿Vas a salir a la 1 de la madrugada? ¿Te has vuelto loco? El hombre extendió la mano para agarrar el hombro de Huang Ling, pero Chen He se lo impidió. Evidentemente, el hombre le tenía miedo a Chen He y su voz temblaba ligeramente. ¿Qué estás haciendo? Chen Go, que llevaba su mochila a la espalda, entrecerró los ojos mientras miraba la cara del hombre. Soy un hombre de palabra. He cumplido su petición, así que si ella no cumple con la parte que prometió, entonces lo siento, podría tener que hacer algo. La atmósfera era tensa. Al final, fueron las persuasiones combinadas de Xiao Heu y Huang Ling las que hicieron que el hombre se burlara y diera su consentimiento. Lo siento, mi marido es un poco preocupado. Siempre ha sido así. Huang Ling le pasó el paraguas y la toalla a Xiao Heu. No he tenido la oportunidad de darte las gracias por todo lo del autobús. Está bien, lo entiendo. Xiao Heu aceptó la toalla con una sonrisa y se frotó la cara. No perdamos el tiempo, podemos hablar abajo. Chen He bajó las escaleras sin expresión y no añadió nada más. Chen He se metió en el taxi. Abrió la mochila y sacó algo. Después de que Huang Ling vio que su marido estaba bien, su corazón se había relajado. Solo después de perder algo uno aprende a apreciarlo. Prometió no volver a pelear con su marido. El taxi avanzó bajo la lluvia, y Chen He, quien se había mantenido callado, finalmente abrió la boca. Huang Ling, ¿descubriste que tu esposo se convirtió en una persona diferente a partir de cierto punto? La lluvia caía sobre la ventana. Cuando Huang Ling escuchó a Chen He, guardó silencio para pensar antes de responder. No lo creo. ¿Por qué dices eso? Chen He hizo una pausa antes de responder lentamente. Sospecho que ese hombre de antes no es tu esposo. Capítulo 497, El esposo extraño. ¿Estás bromeando? Debería saber si es mi esposo o no. Huang Ling pensó que Chen He estaba bromeando. Revisé su teléfono antes y te llamó 7 veces. Chen He bajó la cabeza y mantuvo su mano en su bolso. ¿Eso no demuestra que está preocupado por mí? Huang Ling pensó que Chen He era raro, y en muchos sentidos. Sin embargo, ninguna de las llamadas se conectó. Fue una persona diferente la que habló contigo en el autobús. ¿Una persona diferente? Huang Ling se dio la vuelta para mirar a Chen He sorprendida. Imposible. Concéntrate en conducir. Chen He señaló la carretera y dijo. No tengo intención de mentirte, te lo digo por amabilidad. Depende de ti si me crees o no. Después de eso, Chen He se calló y el taxi quedó en silencio. Huang Ling condujo con los labios apretados. Sin embargo, sus manos que agarraban el volante se apretaron. Varios minutos más tarde, Huang Ling pisó el freno sin previo aviso. El taxi se detuvo en medio de la lluvia y la atmósfera era extraña. Huang Ling miró el volante durante mucho tiempo antes de darse la vuelta lentamente para mirar a Chen He. Jiamin era diferente de antes. Desde el accidente automovilístico se ha vuelto mucho más callado, rara vez se comunica conmigo y sufre de insomnio. Según el doctor, probablemente sufre de depresión.
¿Quieres decir que el cambio en tu esposo fue instigado por ese accidente automovilístico? Chen He no miró a Huang Ling y mantuvo la cabeza gacha. ¿Entiendes lo que dije? Jiamin sufre de depresión debido a ese accidente automovilístico, se enfermó. Huang Ling sostuvo el volante y forzó una sonrisa. Teniendo en cuenta lo difícil que es nuestra situación familiar, se ofreció voluntario para renunciar al tratamiento y dejó de tomar la medicina después de un tiempo. Esto se debe a que la medicina cuesta bastante y yo soy la única que mantiene a la familia. Sé que se siente culpable por ello y puedo entender estos cambios que le están ocurriendo. Piénsalo más detenidamente. Aparte de sentirse deprimido, ¿hay otras cosas raras que haya hecho? Me refiero a cosas que no estén relacionadas con su enfermedad. Chen He dio algunos ejemplos aleatorios. Como te diste cuenta de que te estaba mirando en medio de la noche cuando despertaste, o hubo otra voz que salió de sus labios, o mató a algún animal pequeño sin que tú lo supieras y escondió los cuerpos en la habitación. Huang Ling escuchó lo que dijo Chen He y se volteó para ver a Xiao Heu en la parte de atrás. Estaba empezando a sentir miedo de Chen He. No, las cosas que mencionaste no pasaron en absoluto. Puedes ver tus propios registros telefónicos y pensarlo con cuidado. Esta cosa podría estar relacionada con tu vida. Chen He no estaba interesado en el hombre en la casa de Huang Ling. Estaba más interesado en la persona que llamó a Huang Ling en el autobús. ¿Mis registros telefónicos? Huang Ling sacó su teléfono para echar un vistazo. Había 7 llamadas, pero no mostraba la llamada que había tenido con su esposo en el autobús. Puedes pensar que estoy mintiendo, pero tu teléfono no lo hará. Chen He miró la lluvia afuera de la ventana. Te pido que no me ocultes nada. Es posible que la persona en tu casa ya sospeche algo. La próxima vez que te quedes en la habitación con él, podría hacer algo extraño. Huang Ling sostuvo su teléfono y dijo después de un largo rato. Después del accidente automovilístico, Jiamin se volvió muy reacio a los niños y cosas como juguetes y muñecas. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Chen He se iluminaron. Hace mucho tiempo me dio algunos animales de peluche. Aunque ya pasé la edad de disfrutar esas cosas, como eran mi recuerdo con él, no los tiré. Los puse dentro de un armario y ocasionalmente los sacaba para recordar viejos tiempos. Un día, me di cuenta de que una de las muñecas había desaparecido. Inicialmente ni siquiera lo noté, pero unos días después, otra muñeca desapareció. Le pregunté a Jiamin y él dijo que no sabía nada. Un mes después de eso, llegué temprano a casa porque tenía fiebre. Cuando llegué a casa, la puerta no estaba cerrada con llave. Pensé que había un ladrón, así que entré silenciosamente. Vi que la estufa de la cocina estaba encendida y había una olla encima como si alguien estuviera cocinando sopa. Un ladrón no habría venido a la casa de alguien para cocinar, así que llamé el nombre de Jiamin varias veces. Nadie respondió. Fui a la cocina para ver qué tipo de sopa estaba cocinando. Sin embargo, cuando abrí la tapa, me quedé en shock. Había un muñeco destrozado dentro de la olla y su cara de plástico subía y bajaba. Apagué rápidamente el fuego y luego empujaron la puerta para abrirla. Vi a Jiamin, que llevaba una cuchilla, entrar y también llevaba una gran bolsa negra entrando, desde el exterior. Hasta el día de hoy, no puedo olvidar esa escena. Recuerdo haberle preguntado por qué iba a cortar el muñeco y cocinarlo. Me murmuró que había un espíritu viviendo dentro de la puerta y que solo así lo ahuyentaría. Había muchas cosas como esta relacionadas con niños y muñecas. Hace unos meses, nuestro vecino tuvo un recién nacido en la casa. Es común que los bebés lloren por la noche, pero el niño lloraba toda la noche hasta la mañana como si hubiera algo aterrador en la casa. Cada vez que el niño lloraba, el estado mental de Jiamin se deterioraba. Seguía discutiendo por ello con el vecino. Al final, fue el vecino quien cedió y se mudó a Western Fujian. Después de que Huang Ling terminó, guardó su teléfono. Antes de esto, no teníamos un hijo porque no podíamos permitirnos uno, pero ahora es porque él no quiere uno. Después del accidente, su esposo le tuvo miedo a los niños y a las muñecas. Esto no me suena a depresión. Chen He llamó a Huang Ling para seguir intentando. ¿Le importaría contarme qué pasó el día del accidente de Jiamin? El lugar de trabajo de Jiamin, como el mío, está cerca de donde nos quedamos. Normalmente Jiamin viene a buscarme con su bicicleta eléctrica, pero ese día, el cliente me retuvo en la empresa hasta muy tarde. Llovía mucho esa noche, como esta noche de hecho.
Esperé mucho tiempo, pero Jiamin no apareció. Al final, fue la policía quien llamó y me dijo que Jiamin había tenido un accidente. Según el vídeo, se estrelló contra el autobús de la ruta 104 cuando cruzaba la calle. En el vídeo parecía que no podía ver el autobús en absoluto. Mantuvo su mirada fija en una dirección determinada mientras seguía cabalgando. Juan Ling se estremeció, pensando en ese video. Me asusté mucho cuando recibí la llamada. Corrí al hospital. La pierna de Jiamin estaba rota y por alguna razón, no se despertó hasta el día siguiente. ¿Dijiste que Jia Ming fue atropellado por el autobús 104? Chen He interrumpió a Juan Ling. Había encontrado la información que necesitaba. En otras palabras, lo que posee el cuerpo de tu marido ahora probablemente vino del autobús de la ruta 104. Juan Ling y Xiao Heu no reaccionaron durante mucho tiempo, pero al final, sintieron escalofríos recorriéndoles la espalda. Capítulo 498. Objetivo de la Sociedad de Historias de Fantasmas. Juan Ling y Xiao Heu acababan de escapar del autobús de la ruta 104, así que estaban familiarizadas con el tipo de pasajeros que llevaba. Cuando Jiamin tuvo el accidente, la cámara había mostrado que se dirigía hacia el autobús. Muchos comportamientos anómalos mostraban que había algo extraño en su accidente. Fue de hecho este accidente el que desencadenó el cambio en Jiamin para hacer algo tan extraño como cocinar muñecas picadas. ¿Estás intentando decir que mi marido está poseído por el fantasma del autobús? Juan Ling permaneció en silencio durante un largo rato antes de obligarse a aceptar la realidad. ¿Poseído? Estás siendo demasiado optimista. Chen He miró el teléfono de la mujer. Recibiste llamadas de tu marido cuando estabas en el autobús. La persona que te llamó era muy probablemente tu marido real. Sabía que estabas en el autobús y que los pasajeros eran todos fantasmas, así que esto significa que él también estaba en el autobús contigo, o más bien que su espíritu estaba atrapado en el autobús, intercambiando lugares con la cosa que, ahora se hace llamar tu marido. A Juan Ling le costó procesar lo que dijo Chen He. Si no acabara de bajarse del autobús y haber visto a los fantasmas por sí misma, habría pensado que Chen He estaba loco. Sus labios se abrieron. Juan Ling tenía muchas cosas que decir, pero al final, solo pronunció. ¿Qué debo hacer? Agarró el volante impotente. Al pensar en el hombre que dormía a su lado por la noche y que podría no ser su marido, se le cortó la respiración. ¿Quieres encontrar a tu verdadero marido? Chen He sacó la mano de la mochila. Por el tono y la reacción de Juan Ling, había confirmado que era una víctima. Por supuesto. Juan Ling dio media vuelta. Para encontrar a tu marido real, tenemos que empezar por el falso marido. Deber, y con acento agudo a saber mucho sobre ese último autobús. Tu verdadero marido está en el autobús. Solo conociendo todo sobre el autobús podremos encontrarlo y salvarlo. Los labios de Chen He se curvaron en una sonrisa. Aunque parecía que solo estaba lidiando con un autobús, no había olvidado que había un escenario de 2 estrellas bloqueado en el teléfono negro, llamado Midnight Horse. En términos de dificultad, el Midnight Horse era similar al Instituto Muyang, pero como era móvil, era más difícil de encontrar. ¿Quieres que engañe a Jiamin? Juan Ling entendió lo que quería decir Chen He al instante. Ella negó ligeramente con la cabeza. Se negaba a creer esas cosas, aunque sospechaba. No es mi intención y espero que no actúes de forma imprudente. Solo necesito que observes en silencio a Jia Ming y me cuentes sobre sus acciones extrañas. Chen He dejó sus datos de contacto con Juan Ling. Puedes considerarme tu salvavidas. Quizás, en el futuro, solo yo pueda ayudarte. Juan Ling repitió lo que dijo Chen He en su mente hasta entender lo que quería decir. En su corazón, el hombre, aunque parecía extraño, irradiaba una sensación de confianza. Recuerda estar en contacto. Además, no le cuentes a nadie lo que ocurrió esta noche, ni a tu esposo ni a tus padres. Chen He quería dar la vuelta al auto e interrogar al esposo de Juan Ling, pero el efecto no sería bueno y podría hacer que Juan Ling se volviera contra él. Lo entiendo. Juan Ling guardó su teléfono y se concentró en conducir. Los labios de Chen He sonrieron. No compartió sus verdaderos pensamientos. Es la primera vez que me encuentro con un escenario móvil. No hay forma de que deje escapar esto.
Pero pensándolo bien, el autobús, los pasajeros, el niño y la mujer del impermeable rojo, todas estas cosas deberían estar conectadas de alguna manera. El taxi continuó moviéndose bajo la lluvia. Chen He se recostó en el asiento y cerró los ojos para descansar. Huang Lin llevó a Chen He y a Xiao Heu de regreso al Parque Nuevo Siglo a las 2 de la mañana. Cuando bajó, Chen He inspeccionó nuevamente el cuerpo del conductor. Después de asegurarse de que estaba bien, pagó el doble de la tarifa. Ten cuidado en la carretera y configura mi número en tu marcación rápida para mayor comodidad. Después de recordarle algunas cosas más, Chen He se fue con Xiao Heu. Después de que Huang Lin se fue, Xiao Heu abrió el paraguas y corrió para caminar junto a Chen He. Jefe, ¿realmente quieres ayudar a Huang Ling? Esto suena bastante aterrador. Ayudarla es solo una conveniencia. Mi verdadero objetivo es encontrar al hijo de la mujer del impermeable. ¿No dijiste que su hijo estaba en el autobús? Chen He acababa de concluir el evento, pero hizo que Xiao Heu se culpara a sí mismo. Todo esto es culpa mía. No le dé más vueltas. Eres mi empleado, por eso tengo que cuidarte. Chen He caminó adelante y dejó que la lluvia le salpicara. Tras Chen He, Xiao Heu miró la espalda del hombre y vaciló un momento antes de preguntar. Jefe, cuando estaba hablando por teléfono con esa mujer, usted se presentó como el presidente de la Sociedad de Historias de Fantasmas. ¿Qué clase de sociedad es esa? ¿Cómo es que parece que no le dan tanto miedo esas cosas? ¿De verdad tienes tanta curiosidad? Chen He le había salvado la vida a Xiao Heu más de una vez. Además, Xiao Heu era una persona directa y no tenía malas intenciones, así que Chen He se mostraba relajado con él. Un poco. En realidad, las cosas que han pasado estos últimos meses me han asustado. Xiao Heu puso mala cara. Hace un mes, una loca me drogó y casi me descuartizaron. Hace 2 semanas, acababa de salir del hospital y me llevaron a urgencias otra vez por un desmayo. Si sumamos lo de esta noche, esta es la tercera vez que me pasan estas cosas. Siento que si esto sigue así y no tomo medidas, solo será cuestión de tiempo hasta que pase algo grave. Xiao Heu parecía muy decaído, y su habitual vivacidad había desaparecido. Quizá estoy maldito. Si te mudas cerca del Parque del Nuevo Siglo en el futuro, seguro que estarás bien. Chen He no sabía qué decir, pero conocía a Xiao Heu, otras personas ya se habrían vuelto locas. Jefe, tengo la sensación de que va a pasar algo más, así que me gustaría saber más sobre estas cosas. ¿Cree que podría unirme a esa sociedad suya? Xiao Heu dijo algo que sorprendió a Chen He. Se puso al lado de Chen He tímidamente. ¿Quieres unirte a la Sociedad de Historias de Fantasmas? Chen He dejó de caminar para observar a Xiao Heu. Luego negó con la cabeza. Puede que la sociedad no lo parezca, pero en realidad es un grupo de apoyo para enfermos mentales, para reavivar sus ganas de vivir. ¿En serio? Xiao Heu sintió que lo que Chen He había descrito no encajaba en absoluto con la idea que tenía en su mente. Sí, no le dé demasiadas vueltas. Chen He volvió a meter en la bolsa el mango del martillo que sobresalía y la cerró. La Sociedad de Historias de Fantasmas tiene 3 objetivos: respetar y cuidar a las personas, mostrar comprensión y aceptación hacia los demás, y tener aprecio y agradecimiento por el don de la vida. Capítulo 499. Un pote de sopa. Supongo que si lo pones así. Xiao Heu estaba bastante decepcionado. Si te paras derecho, no tendrás miedo de que tu sombra se incline. Mientras no hagas nada malo y vivas tu vida abierta y libremente, entonces, aunque te encuentres con un fantasma, será él quien te tenga miedo. Chen He compartió la lección con Xiao Heu, y el joven escuchó atentamente. Ahora lo entiendo. Gracias, jefe, por la lección. Todavía tienes mucho que aprender en el futuro. Te ayudaré a ver más cosas que nunca creerías. Chen He no tenía una persona útil a su lado, y muchas cosas le resultaban bastante incómodas. La aparición de Xiao Heu le hizo a Chen He darse cuenta de que esta podría ser su oportunidad perfecta. Planeaba cultivar a un verdadero empleado de la casa embrujada en el joven. No le digas a nadie lo que pasó en el autobús, y eso incluye a Su Wan.
Chen He abrió la puerta de la casa embrujada y le hizo un gesto a Xiao Heu para que lo siguiera. Esta noche, puedes quedarte dentro de la sala de descanso del personal. Recuerda, no salgas de la habitación y te alejes por tu cuenta. Especialmente recuerda mantenerte alejado de los escenarios de miedo. Jefe, ¿dónde dormirás tú? Estoy seguro de que nosotros dos podemos compartir la misma cama si solo nos movemos. Xiao Heu estaba bastante avergonzado de aprovecharse de la bondad de Chen He. Tengo mis métodos. Más tarde te acompañaré al cuarto de baño para que te cambies. Después recuerda quedarte dentro del cuarto de descanso del personal hasta que salga el sol. Yo puedo ir solo al baño. Ya no soy un niño. Xiao Heu todavía no se había dado cuenta de que en ese momento se encontraba en el lugar más espeluznante del oeste de Jiujiang. Según la valoración del teléfono negro, la casa de los horrores de Chen He ya podía considerarse un escenario de 3 estrellas. He puesto algunos objetos dentro del baño, y me temo que puedas estropearlos. Chen He buscó una excusa cualquiera y rápidamente cambió de tema. Entró en el cuarto de descanso y sacó 2 mudas de ropa suya. Le tendió una a Xiao Heu. Ponte esto, dame tu ropa mojada. Después de terminar, Chen He cerró la puerta del cuarto de descanso del personal. Duerme bien, vendré a buscarte mañana por la mañana. Vale. La puerta se cerró. Xiao Heu se sentó al lado de la cama y su corazón se sentía bastante avergonzado. Se acostó en la cama y el jefe se acostó en el suelo. Esta era la primera vez que se encontraba en una situación así. El hermano Chen tiene la lengua afilada pero el corazón blando. Aunque no lo menciona mucho, puedo ver por sus acciones que es un buen hombre. Se quitó la fina funda y Xiao Heu estaba a punto de tumbarse en la cama cuando de repente oyó un maullido de gato. Se levantó rápidamente. Debajo de la funda había un gran gato blanco con un par de ojos multicolores. Miró perezosamente a Xiao Heu. La mirada parecía decir, ¿quién eres y de dónde vienes? Encantado de conocerte. Xiao Heu cogió la funda y se quedó de pie junto a la cama. No sabía qué hacer. El gato blanco no intimidó a Xiao Heu. Mordió una linda muñeca y saltó ágilmente a la mesa de estudio de al lado. El gato arañó el interruptor de la luz y el cuarto de descanso del personal quedó a oscuras. Sosteniendo la funda, Xiao Heu se quedó donde estaba, atónito. Dios mío, hasta sabe apagar las luces por sí solo. Chen He se quedó un rato fuera de la puerta. Se marchó después de ver que las luces dentro de la habitación se apagaban. También se cambió de ropa y llevó la mochila medio empapada al cuarto de accesorios. La situación en el este de Yujian es bastante complicada. Probablemente esté relacionada con la puerta de la ciudad de Liguan que se ha descontrolado. El Dr. Gao dijo que la puerta estuvo una vez bajo el control de la Sociedad de Historias de Fantasmas. Si quiero obtener más información sobre esta puerta, puedo intentar obtenerla de los miembros de la sociedad. Rebuscando en los cajones, Chen He encontró finalmente la carta de nombramiento del presidente y la lista de pacientes del tercer pabellón de enfermos. Cogió estas cosas y entró en el escenario subterráneo. Activó la grabadora y abrió la puerta de la última aula del Instituto Muyang. Los maniquíes con los uniformes del colegio estaban sentados en sus mesas obedientemente. Parecían tan serios como si estuvieran preparándose para un examen inminente e importante. No te preocupes, solo quiero presentarte a unos nuevos amigos. Chen He se paró en el estrado e intentó comunicarse por primera vez con los espíritus que se encontraban dentro de la lista de pacientes. Liberó las almas de los locos a la vez. En vida habían sido los maníacos más retorcidos. En la muerte, sus almas se habían negado a marcharse y todas se habían convertido en espíritus malévolos. El aula se llenó de vientos oscuros y la mesa, las sillas, la puerta y las ventanas traquetearon ruidosamente. Gritos y lamentos resonaron en la habitación y los ojos vengativos se cargaron directamente contra Chen He. Su Jin. Chorreando sangre, Su Jin se materializó junto a Chen He. Todos los sonidos y gritos de la clase se silenciaron al instante. Cuando los pocos espíritus finalmente se calmaron, Chen He pasó por delante de ellos uno por uno. El grupo de espíritus era realmente diferente de los espíritus normales. Incluso con un espectro rojo mirándolos fijamente, sus ojos irradiaban un brillo peligroso mientras miraban sombríamente a Chen He.
¿No podemos comunicarnos? Chen He sacó nuevamente la carta de nombramiento del presidente. Mostró la letra del Dr. Gao a los espíritus, y cuando vieron la letra, aparecieron vasos sanguíneos de color rojo oscuro en los ojos de los espíritus. En solo unos segundos, todos los espíritus se inclinaron ante Chen He. ¿Todavía no podemos comunicarnos? ¿O se niegan a comunicarse conmigo porque tienen algunos problemas conmigo? Como nuevo presidente de la Sociedad de Historias de Fantasmas, Chen He tenía algunas conexiones con estos antiguos miembros. Convocó a todos los empleados de la casa embrujada para rodear a los pacientes y luego abandonó el aula. La lluvia comenzó a amainar. Huang Ling conducía el taxi y el coche se acercaba a su casa, pero la velocidad disminuía. Su corazón estaba en conflicto. Siempre que recordaba lo que había dicho Chen He, tenía miedo. ¿Debería volver a casa esta noche o no? Antes de esto, no sabía nada, por eso no había tenido miedo. Ahora, Huang Ling no sabía en quién debía confiar. Los puntos de Chen He eran válidos y lógicos, pero en última instancia, él era solo un extraño. Jiamin era su esposo y habían compartido una vida durante tantos años. Después de pensarlo un poco más, Huang Ling todavía no podía tomar una decisión. Quizás debería volver a casa, pero si no regreso, ¿a dónde voy? ¿Quedarme dentro del taxi toda la noche? ¿Pero cómo me voy a explicar si el taxista se despierta? El taxi llegó a la entrada de la zona residencial, pero Huang Ling todavía no había tomado una decisión. De repente, vio a un hombre que sostenía un paraguas, esperando ansiosamente en el hueco de la escalera. Jiamin. ¿Me está esperando? Su camisa estaba mojada y Jiamin parecía bastante desaliñado. ¿Por qué regresas recién, ahora? La voz de Jiamin sonaba bastante enfadada. Huang Ling estacionó el coche y solo empujó la puerta cuando Jiamin sostuvo el paraguas en la puerta. Regresa a casa conmigo ahora. Primero voy a dejarle mi número de teléfono al conductor. Si se despierta, él podrá contactarme. Huang Ling encontró una nota dentro del taxi y escribió un memorando para el conductor. ¿Qué te pasó hoy? ¿Por qué se desmayó el conductor? ¿Lo llevamos al hospital? Jiamin vio al conductor que aún estaba desmayado en el asiento trasero y se preocupó. Mi amigo dijo que está bien. Solo estaba en shock, así que estará bien después de un tiempo. ¿Tu amigo? Será mejor que dejes de andar con gente extraña. Por su apariencia, los dos que vinieron hoy no parecen buena gente. Jiamin sostuvo el paraguas y ayudó a Huang Ling mientras subían las escaleras. La puerta de la habitación estaba abierta. La cálida luz del interior de la habitación despejó el miedo y la ansiedad en el corazón de Huang Ling. Ya he recalentado la comida como 7 u 8 veces, pero llegas muy tarde. Jiamin señaló los platos en la mesa. Incluso te hice un guiso de sopa a propósito para ti. Gracias, pero no tengo mucho apetito. Al ver la mesa llena de comida, Huang Ling todavía estaba bastante conmovida. Sin embargo, una vez que se le ocurrió que este hombre de pie junto a ella podría no ser su marido, todos los sentimientos cálidos se convirtieron en un terror indescriptible. Vale, entonces voy a limpiar la mesa. Será mejor que vayas a dormir. Todavía tienes que trabajar mañana por la mañana. Jiamin estaba bastante enfadado, y tuvo que contenerse para no explotar en la apariencia de su esposa. Huang Ling entró en el dormitorio, pero no se quitó la chaqueta ni los pantalones. Se puso la colcha sobre el cuerpo y se acostó en la cama. En la otra habitación, Jiamin estaba limpiando la mesa. El sonido de los platos cayendo en el fregadero seguía resonando en la habitación. Después de quién sabe cuánto tiempo, las luces de la sala finalmente se apagaron. Alguien entró en el dormitorio y se acostó al lado de Huang Ling. Había un pequeño hueco entre los dos. Dentro de la estrecha habitación envuelta en la oscuridad, aunque Huang Ling estaba cansada, era incapaz de dormirse. Cuanto más dejaba vagar su mente, más miedo tenía. Sus palmas seguían sudando. Unos 10 minutos después, cuando Huang Ling escuchó los ronquidos leves de su marido y confirmó que el hombre se había dormido, finalmente suspiró aliviada. Después de todo, un día de trabajo y el largo viaje ya estaba al límite. Sus ojos se cerraron lentamente y Huang Ling no tenía idea de que se estaba quedando dormida. La fatiga de la noche llena de acontecimientos la estaba alcanzando lentamente.
Aproximadamente 1 o 2 horas después, Huang Ling se encontró dentro de un sueño muy aterrador. Su propio marido estaba de pie en la puerta con un cuchillo de carnicero reluciente en sus manos, murmurando sobre el tipo de ingredientes que usaría esa noche para cocinar sopa. El sudor frío bajó por su rostro y su cabeza fue sacudida. Después de un poco de lucha, sus ojos se abrieron de golpe. El dormitorio estaba completamente oscuro e increíblemente silencioso. Confirmó que no había nadie parado en la puerta. Eso fue demasiado aterrador. Huang Ling se frotó la cabeza. Agarró el teléfono que había dejado en la mesita de noche. Encontró el número de contacto de Chen He. Quería comprobar si había establecido su número como marcación rápida o no. Para evitar despertar accidentalmente a su marido, que estaba durmiendo, Huang Ling acurrucó su cuerpo bajo las sábanas. La luz de la pantalla del teléfono cayó sobre su rostro. Huang Ling abrió el registro del teléfono y sus ojos siguieron la lista de números que la habían llamado esa noche. Estos vinieron de mi esposo. Sus ojos se movieron lentamente hacia abajo. Huang Ling se concentró completamente en la pantalla. Sin embargo, de repente, apareció un dedo en su vista para presionar su pantalla, como si estuviera tratando de llamar a un número en particular. Al mirar ese dedo que apareció de la nada, Huang Ling se estremeció y saltó de la cama. El teléfono cayó en medio de la cama y la luz de la pantalla golpeó el rostro de su esposo. Su rostro parecía tan familiar, pero la expresión era tan extraña. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Es porque tienes hambre? Estoy bien. Huang Ling abrazó la manta y se levantó para encender la luz. Sin embargo, por extraño que parezca, lo intentó varias veces, pero las luces se negaron a encenderse. Su esposo se sentó en la cama como un robot y su voz se volvió cada vez más extraña. El hombre murmuró para sí mismo como si no pudiera procesar lo que Huang Ling había dicho antes. Si tienes hambre, vamos a comer. Incluso guisé un bote de sopa para ti. Capítulo 500. Marido aterrador. Con la combinación de la extraña expresión y el extraño tono, el marido de Huang Ling parecía y sonaba como si estuviera sonámbulo. Se levantó de la cama y se puso de puntillas. Parecía haber algo atado alrededor de su cuello, aunque no había nada allí, y miró directamente a Huang Ling. Tenía los párpados despegados y los globos oculares salían hacia afuera. Dentro de la habitación sofocada por la oscuridad, el marido con quien Huang Ling había compartido la cama durante más de unos años la miró con oscuridad y escalofríos. La sopa que cociné especialmente para ti está en la cocina. Será mejor que la saborees mientras aún esté muy caliente. El lugar que alquilaron no era grande. El dormitorio era muy pequeño. Huang Ling se apoyó contra la pared con la espalda y los dedos apretados alrededor del teléfono. Había un muy mal presentimiento en su corazón. Si hiciera una llamada, este hombre al que llamó su esposo podría alcanzarla y matarla. Yo no tengo tanta hambre. Huang Ling se acercó a la puerta del dormitorio. Cogió el pomo de la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, su marido saltó de la cama. El cuerpo de Jiamin estaba muy rígido. Ninguna de sus articulaciones parecía poder doblarse normalmente. Daba la impresión de ser una marioneta manejada por cuerdas. Las manos espantosamente blancas agarraron los brazos de Huang Ling y una oleada de frialdad la invadió. Era la primera vez que Huang Ling descubría que no podía sentir calor alguno en las palmas de su marido. Estaba tan nerviosa que perdió la capacidad de hablar. Su cuerpo temblaba ligeramente y sus pupilas se movían nerviosamente. Estaba al borde del colapso. Para empeorar las cosas, la cara de su marido se acercó a la suya. Sus párpados estaban completamente abiertos y la mayor parte de sus ojos estaban dominados por el blanco de los mismos. Las pupilas habían desaparecido prácticamente. Ya lo he cocinado, ¿por qué no tomas solo unos sorbos? ¿Tienes tanto miedo de mi cocina? Te aseguro que está muy bueno. Vale, beberé la sopa. Atrapada en esa situación, Huang Ling no se atrevió a decir que no, temía morir en ese pequeño y oscuro dormitorio si tomaba una decisión equivocada. El marido le abrió la puerta del dormitorio. El hombre familiar pero extraño se puso de puntillas y utilizó una pose y un paso muy extraños para arrastrar a Huang Ling fuera del dormitorio y llevarla a la cocina. La puerta y las ventanas de su casa de alquiler estaban todas cerradas.
Se sentía como si estuvieran dentro de una dimensión diferente, desconectada del resto del mundo. Hacía que Huang Ling se sintiera aislada y sola. Normalmente, no se habría sentido así porque tenía la compañía de su marido, pero esa noche, era precisamente por la presencia de su marido que se sentía tan extrañamente inquieta. Huang Ling no se atrevió a resistirse y se dejó arrastrar por su marido a la cocina. En cuanto entró, vio una olla que se utilizaba para hervir sopa sobre el fuego. Me aseguré de guisarla durante mucho tiempo, para que los ingredientes estén blandos y tiernos. Rápido, ven y pruébala. Jiamin se puso de puntillas y levantó torpemente las manos para sacar la olla del fuego. Esto se debía a que no podía doblar los codos. Entonces la colocó sobre la mesa del comedor. Después de que Jiamin abriera la tapa, la temperatura de la habitación pareció bajar aún más. Encontró 2 juegos de cuencos y palillos y los colocó al lado de la olla. Luego miró fijamente a Huang Ling, añadiendo sombríamente: Rápido, ven y pruébala. Seguro que está muy rica. Vale. Huang Ling asintió ligeramente. Miró dentro de la olla de acero. Había una muñeca destrozada flotando en su interior. Varios trozos destrozados flotaban en la sopa clara, y la parte más llamativa era definitivamente la cara de muñeca de plástico. La cara de la muñeca estaba parcialmente derretida, pero Huang Ling consiguió reconocer de un vistazo que esta muñeca era la primera que Jiamin le había regalado. Era muy barata. En ese momento, los dos acababan de mudarse a Yujiang, y todavía estaban saliendo, aún no estaban casados. Habían sido jóvenes y estaban enamorados, llenos de esperanza para su futuro juntos. Al ver la muñeca flotando dentro de la olla, Huang Ling sintió como si una parte de su corazón y su memoria fuera arrancada y brutalmente cortada en pedazos. ¿Cómo has podido usar esta muñeca para hacer sopa? ¿Cómo has podido hacer algo así? Huang Ling no pudo resistirse y se quejó. Sin embargo, Jiamin no respondió a la pregunta de Huang Ling. Encontró un cucharón para recoger la sopa y llenar un cuenco entero para Huang Ling. Venga, toma un sorbo. Está muy rica. Este es el recuerdo de los dos. Huang Ling se paró al lado del hombre y sintió que la energía dentro de su cuerpo se le escapaba lentamente. ¿Memoria? Jiamin miró al muñeco dentro de la olla y usó un tono muy confundido para dar una respuesta aterradora. No es nuestro hijo. ¿Qué tiene que ver con la memoria? Tragó un bocado de saliva y una carcajada muy fea salió de su garganta. Hay tantos niños. Incluso después de tirarlos a la basura, siguen regresando, así que la mejor solución es consumirlos a todos. Huang Ling sostenía una cuchara en la mano. Miró los pedazos rotos y la cara de la muñeca dentro del tazón y sintió ganas de vomitar. Sus dedos tocaron la pantalla de su teléfono. Quería llamar al número de Chen He, pero luego tuvo un pensamiento diferente. ¿De qué serviría eso? Chen He no podía venir de inmediato, y cuando llegara, lo más probable es que ella ya estuviera muerta. ¿Por qué no lo comes? ¿No está bueno? ¿No te gusta el sabor? Pero escucha. ¿No oyes el sonido de los niños llorando? ¡Qué sonido tan maravilloso! Es música para mis oídos. Jiamen cogió el cucharón que todavía estaba dentro de la olla. Bebió directamente del cucharón. La sopa no era más que agua hervida, pero por la forma en que reaccionó, cualquiera diría que estaba bebiendo algún tipo de caldo increíble. Parecía tan satisfecho y feliz. Los niños son lo que más odio, especialmente esos niños horribles que salieron corriendo de la Casa Roja. Han robado cosas de detrás de la puerta, como me gustaría comérmelos y metérmelos en el estómago. Después de saciarse, las pupilas de Jiamin, que se habían puesto hacia arriba, volvieron lentamente a la normalidad. Se giró para mirar a Huang Ling. ¿Por qué no bebes? ¿O quieres que te alimente? Agarrando la cuchara, Huang Ling hizo todo lo posible, pero no pudo llevarse la cuchara a los labios. El conflicto que era evidente en su rostro cayó en los ojos de Jiamin. ¿No sabes cómo comerlo? Ven, déjame ayudarte. Jiamin cogió el cuchillo de fruta que estaba sobre la mesa del comedor. Déjame ayudarte a abrirlo. No te preocupes, muy pronto podrás acabarte toda esta sopa. En el futuro, te haré sopas más deliciosas, con ingredientes aún más frescos.
nunca podrás resistirte una vez que las pruebes. Jiamin se acercó a Huang Ling de puntillas, y sus palabras y tono sonaron increíblemente aterradores. Huang Ling ya no pudo soportarlo más. Las cosas se habían salido de control. Lanzó la cuchara de sopa que tenía en la mano y rápidamente marcó el número de marcación rápida 1. Casualmente, cuando estaba a punto de pulsar el botón 1, la pantalla de su teléfono cambió. Alguien la estaba llamando en un momento así. Antes de que su dedo aterrizara en el número 1, su dedo pulsó el botón de aceptar para contestar la llamada. Tú eres la pasajera que cogió mi taxi esta noche, ¿verdad? Me has estropeado el coche, ¿y crees que puedes barrer el asunto bajo la alfombra dándome 200? Si no me das una explicación válida y una compensación suficiente esta noche, entonces yo. Socorro. Socorro. Por favor, llamen a la policía. Estoy en el cuarto piso. Mi esposo se volvió loco y está intentando matarme. Al oír la voz que venía del otro lado, Huang Ling perdió el control al instante. Agarró el teléfono en sus manos y gritó con todas sus fuerzas mientras corría hacia la puerta del living. Como un ahogado que encuentra una última brizna de esperanza, el potencial dentro de Huang Ling explotó. Corrió muy rápido. La puerta del living tenía 2 capas. Abrió la puerta interior fácilmente, pero la puerta exterior estaba cerrada. Necesitaba encontrar la llave si quería abrirla. Socorro. Por favor, que alguien venga a ayudarme. La voz de Huang Ling hacía eco en el pasillo. El viento helado le entraba por las mangas mientras sacudía la cerradura de la puerta violentamente. Quizás pensaba que si sacudía la cerradura lo suficientemente fuerte, se abriría sola. Te lo advierto, no juegues conmigo. No intentes asustarme para que me rinda. Igualmente voy a exigirte una respuesta. La voz del joven conductor temblaba por teléfono. Había estado inconsciente casi toda la noche. Acababa de despertarse y vio la nota que alguien había dejado al lado de su teléfono. Era el motivo por el cual había hecho esta llamada. Quería pedir una aclaración sobre lo que había pasado esa noche y, si era posible, obtener un poco más de compensación. Huang Ling seguía gritando con todas sus fuerzas. Se abalanzó contra la puerta, y la puerta se sacudió violentamente. Podía oírse el eco en todo el edificio. Ven, solo toma un sorbo. Solo uno. El esposo apareció detrás de Huang Ling en silencio y sin previo aviso. Socorro. Huang Ling se desgarró la garganta mientras seguía gritando. Se estrelló contra la puerta usando su espalda, y su teléfono iluminó a Jiamin. La escena que vio hizo colapsar aún más su estado mental. La cabeza de Jiamin estaba colgando débilmente sobre sus hombros. Sus pupilas ya habían desaparecido, y sus ojos estaban saltones. Parecía como si estuviera parado de puntillas, pero en realidad no era así. Era la sombra detrás de él la que lo sostenía por el cuello, y lo había movido así. Ven, toma un sorbo. Ayuda. No te acerques. Te lo advierto. La voz de Huang Ling viajó muy lejos por el pasillo. Varios segundos después, la puerta de la familia del otro lado de Huang Ling se abrió de golpe desde adentro. Una anciana asomó la cabeza para mirar alrededor. Para ese entonces, Jiamin ya había logrado empujar la sopa dentro del tazón por la garganta de Huang Ling. Observó cómo el cuerpo de Huang Ling se ablandaba y perdía su fuerza. Los ojos de la mujer se volvieron lentamente opacos y sin vida. La anciana de la habitación de enfrente parecía estar familiarizada con lo que estaba pasando. Abrió la puerta y caminó hacia la puerta de Huang Ling. Con un rastro de lástima en su voz, preguntó. Xiao Jia, ¿Huang Ling está actuando mal otra vez por su enfermedad? Jiamin sostenía a Huang Ling en sus brazos, y su cabeza agachada se levantó lentamente. Su rostro parecía perfectamente normal, pero su expresión era bastante incómoda. Suspira, ella siempre tiene pesadillas por la noche, pero se niega a tomar su medicina. Esto debe ser muy duro para ti también, cuidar a una paciente sola. La anciana negó con la cabeza. Creo que deberías llevarla a un hospital estatal oficial para que los doctores la revisen. Esta es la tercera vez que reacciona así este mes. Si dejas que esto continúe, solo empeorará. Por supuesto, tienes razón.
Jiamin le quitó el teléfono a Huang Ling y lo desactivó. Arrastró a Huang Ling de regreso a la habitación y cerró la puerta.